En este segundo video vamos a ver algunos ejemplos de derivación de la función coseno. Y obviamente vamos a ver ejemplos complejos, es decir, con aplicaciones de la regla de la cadena, ¿vale? Entonces vamos a tener una función f de x igual a coseno de x cúbica más x. Ahora el argumento de la función coseno es un polinomio. Entonces, mi función g de x va a ser la función coseno de x. Obviamente su derivada es menos seno de x. Y la interna, le voy a llamar h de x, va a ser x cúbica más x. Y su derivada es muy sencilla. ¿Por qué? Porque es la suma de cada una de las derivadas. Y entonces la derivada de x cúbica es 3x cuadrada y la de x con respecto de x es 1. Entonces, mi derivada, fíjense, mi función, antes de derivarla, la voy a poder expresar como una composición de g con h de x. Es decir, g de h de x, ¿sale? La h de x es la interna, entonces es coseno de x cúbica más x, ¿sale? Y lo expreso así para que recuerden la regla de la cadena. Y la regla de la cadena, ¿qué nos dice? Que la derivada de una composición, esta es la derivada de f de x, que va a ser la derivada de g con respecto de g de, perdón, va a ser la derivada de f de x con respecto de x, va a ser la derivada de la composición de g con h con respecto de x. Y acuérdense, vamos a recordar las otras notaciones. Va a ser la derivada de g de h de x con respecto de h de x por la derivada de h de x con respecto de x. Haciendo la otra notación va a ser la g' de h de x por h' de x. ¿Vale? Esta es la notación que siempre usamos porque es la más sencilla. Entonces, todo este rollo, nada más para explicar que la función es una composición y que la derivada funciona con la regla de la cadena. Es solo notación, ¿sale? Aquí todavía no deriva. Vamos. Todavía no derivamos, pero vamos a proseguir a la derivación. Entonces, la derivada de f de x con respecto de x va a ser ¿quién? Pues g' de x, pero no nada más g' de x, sino g' evaluado en h de x. Entonces va a ser g', que es menos seno de x, menos seno de h de x por h' de x. Y esto es 3x cuadrada más 1. Ya nada más lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces fíjense, me queda menos y voy a poner primero el paréntesis 3x cuadrada más 1 por el seno de h de x, pero h de x es el polinomio x cúbica más x. Y terminé. Esta es la derivada de la composición de funciones, o de la función f de x, ¿vale? Entonces, aquí fíjense quién va a ser. Va a ser menos. Si lo viéramos como fórmula, es decir, la derivada de coseno de u de x con respecto de x va a ser menos u' de x por seno de u de x. Así se vería. Esta sería como la regla de derivación del coseno con respecto a la composición. Entonces, pues ya tenemos una fórmula, ¿verdad? Pero en realidad no la necesitamos si sabemos derivar la regla de la cadena. Pero bueno, es muy ilustrativo que ustedes se vayan dando cuenta que todos esos grandes formularios que a veces aparecen en los libros de ingeniería, con 2 o 3 cosas que ustedes sepan, lo pueden deducir, ¿vale? Entonces, vamos a borrar este ejemplo y vamos a hacer otro ejemplo más elaborado
Vamos a escribir también con radicales, ¿vale? Que el argumento del coseno sea un radical. Entonces vamos a hacer un radical que no sea una raíz cuadrada. Vamos a hacer un radical un poco más complejo. Digamos una raíz cuarta. Y aquí voy a tener un x cuadrada, bueno, aquí, un 3x menos x cuadrada. ¿Sale? Se puede. Entonces aquí fíjense, el argumento es en sí una composición de funciones. Y la derivada, o sea, vuelvo a hacer lo mismo, g de x es coseno de x. La derivada de la función coseno es el menos seno de x. Ahora, h de x va a ser este radical, la raíz cuarta de 3x menos x cuadrada. Entonces, esta h de x la puedo expresar, fíjense, este radical cuarto de 3x menos x cuadrada, lo puedo expresar, este radical cuarto lo puedo expresar como una potencia. Entonces recuerden, mx a la n es x a la n entre m. Entonces va a ser 1 entre 4, ¿vale? Va a ser 1 entre 4. ¿Y cómo voy a derivar? ¿Cómo derivo una potencia a la cuarta? Fíjense, h de x va a ser una función, digamos m de x, a la 1/4. ¿Cómo derivo esta h de x? Pues va a ser 1/4 de m de x a la 1/4 menos un entero por m' de x, ¿vale? Es una regla de la cadena. Otra vez, recordando que cuando tengo una función elevada a un exponente, aplico la regla de la derivación de una potencia, y esa es, baja el exponente multiplicando, el argumento se conserva y a la potencia le resto un entero, y como es regla de la cadena, la voy a multiplicar por la derivada de la función que está adentro, m' de x. Otra vez hicimos regla de la cadena. Entonces, esta h' de x, ¿quién va a ser? Pues va a ser 1/4 de m de x, que va a ser 3x menos x cuadrada a la 1/4 menos un entero por m'. ¿Y quién es la m'? Pues va a ser la derivada del argumento. Y entonces la derivada de 3x es 3 y de menos x cuadrada es menos 2x. ¿Vale? Esta es la derivada de lo que está adentro de la función, ¿vale? De la función interna. Entonces ya nada más tengo que hacer, y otra vez un cuarto menos un entero, son fracciones, 1/4 y un entero tiene 4/4, y entonces 1 menos 4 es menos 3/4, ¿vale? Entonces, esto es menos 3/4, me queda que la derivada de la función h' es igual a 1/4 por, y voy a escribir primero 3 menos 2x, por 3x menos x cuadrada a la menos 3/4. Este 3/4 salió de la resta de un entero, digo 1/4 menos un entero, ¿vale? Entonces este 3/4 otra vez, x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. Esta es una ley de potencias, y me queda, ¿cómo me queda? Me va a quedar 3 menos 2x entre 4, y acuérdense, esta potencia se vuelve positiva, entonces me va a quedar 3x menos x cuadrada a la 3/4, y esto lo puedo escribir como 3 menos 2x entre 4 veces la raíz, ¿de qué potencia? Potencia cuarta de el argumento, que es 3x menos x cuadrada,
elevado a la 3. ¿Vale? Entonces, aquí, si no se ve bien, lo reescribo. Aquí cierro más y aquí va potencia 3. Entonces, este 3, el numerador, va a quedar como potencia de la base. Y el denominador, que es 4, va a ser el grado de la raíz. Hasta aquí nada más calculé la derivada de h', ¿vale? Me hace falta terminar. Entonces, aquí voy a borrar todos los pasos anteriores. Nada más fue para ilustrar cómo se deriva un radical. Y si no lo saben, si no lo encuentran, si no lo entienden, váyanse a la sección de los videos donde viene derivación de radicales y hay muchos más ejemplos. Y aquí es 3x menos x cuadrada. Ahorita lo voy a escribir en grande, entonces no importa si no lo ven. Ya lo tenían escrito aquí en grande, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, vamos a ver. La derivada de f de x con respecto de x va a ser la derivada de g compuesto con h de x, que es g' de h de x, o sea, evaluada por h' de x. Entonces, ya nada más voy a sustituir la derivada de f con respecto de x, que si la quiero escribir nada más como f', me queda g', entonces es menos seno de h de x por h' de x, y h' es este rollo, ¿no? Es 3 menos 2x sobre 4 veces la raíz cuarta de 3x menos x cuadrada al cubo, y hasta aquí queda, ¿vale? Entonces, esta que está del lado derecho, lo paso del lado izquierdo, multiplica el signo, entonces me queda menos, o inclusive puedo quitarle el paréntesis 3 menos 2x entre 4, el radical de potencia 4 de 3x menos x cuadrada al cubo, y se cierra, por la función seno evaluada en h de x. ¿Y quién es h de x? El radical. El radical cuarto de 3x menos x cuadrada. Y aquí. Ahora me pueden decir algunos o preguntar, ¿puedo operar este argumento con este cociente? No, no puede, ¿vale? ¿Por qué? Porque los argumentos de las funciones trigonométricas tienen su propia álgebra y no pueden operarlo como si fueran suma de funciones algebraicas, ¿sale? La función seno, coseno, tangente y cotangente tienen sus propias reglas, entonces no lo pueden mezclar. Se queda así. Y otra vez, la derivada de coseno de u con respecto de x va a ser igual a menos u' de x por seno de u de x. Ahí está, ¿vale? Por si quieren la fórmula. Pero, vuelvo a repetir, con la regla de la cadena se puede todo. Hasta aquí dejamos este segundo video con ejemplos de derivación de la función coseno de x. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias.